Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Casa América, la institución de diplomacia pública que desde hace 35 años refuerza y renueva los lazos entre España y las Américas en todos los ámbitos: político, económico, cultural, social, académico y hoy también arqueológico. Les doy la bienvenida al encuentro de la Cueva al Palacio, investigaciones del Instituto Arqueológico Alemán en Latinoamérica, que organizamos junto a la Embajada de Alemania en España. Quiero saludar en primer lugar a don Markus Reindl, profesor del Instituto Arqueológico Alemán y también profesor honorario de la Universidad de Bonn, y a Isabella Neisinger, responsable de Cultura de la Embajada de la República Federal de Alemania. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta conferencia con el profesor Reindl, que nos ofrecerá una oportunidad excepcional para conocer de primera mano los avances más recientes de la investigación arqueológica alemana en América Latina. Y también nos invitará a reflexionar posiblemente sobre el papel de la arqueología como una herramienta privilegiada para el entendimiento de los pueblos e intercultural. Alemania ha desarrollado una tradición muy sólida y rigurosa y de largo aliento en el campo de la arqueología y ha sabido proyectarla más allá de sus fronteras. El Instituto Arqueológico Alemán, una de las instituciones más prestigiosas a nivel internacional en este ámbito, ha mantenido durante muchas décadas una presencia activa y fructífera en diversos países latinoamericanos, también en Madrid, por cierto. En este contexto, el profesor Reindl ha sido una figura central dirigiendo proyectos en Ecuador, México, Perú, Honduras y Brasil, y generando así valiosos aportes para el conocimiento de los procesos culturales prehispánicos en esos territorios. Desde la Casa América celebramos y promovemos este tipo de intercambios, obviamente también los intercambios de la época anterior a Colón, que para nosotros también forman parte esencial de las sociedades y de nuestro entendimiento, porque creemos que se construye un futuro común conociendo nuestro pasado. Agradezco, desde luego, al Instituto Arqueológico Alemán y, por supuesto, al doctor Markus Reindl por compartir con nosotros no solamente los hallazgos de sus investigaciones, sino también la pasión por el conocimiento. Y yo soy un arqueólogo frustrado, se lo digo aquí. Empecé 2 veces la carrera de Historia con vocación de Arqueología y una vez en Alemania, por cierto, en Múnich, o sea que para mí es un placer excepcional tenerle hoy aquí. Bienvenido a Casa América y le paso la palabra a la consejera cultural de la Embajada de Alemania. Muy buenas tardes, estimado León, como director de la Casa de América, lieber Herr Professor Reindl. Buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gran honor darles la bienvenida también esta tarde en nombre de la Embajada de Alemania en España. Esta conferencia nació gracias a mi padre, quien fue quien nos conectó a León y a mí. Era claro que queríamos hacer algo juntos como Casa de América y como Embajada de Alemania, y pensando sobre qué tema podríamos hacer una charla, te he preguntado qué te interesa, y lo primero era arqueología. Entonces directamente llamé al Instituto Alemán de Arqueología que tenemos aquí en Madrid y preguntando quién podríamos invitar directamente, me dijo el director Paul Schilling, tenéis que invitar al profesor Reindl, es el mejor. Bueno, así que estoy muy feliz de que estemos aquí, y aparte de que es un evento que personalmente es muy especial para mí, también tiene un valor profesional. Refleja el firme compromiso de nuestras instituciones con el diálogo científico y cultural entre Alemania, España y América Latina. Agradecemos entonces sinceramente a la Casa de América, a ti, León, por vuestra colaboración, al profesor Markus Reindl y a todos vosotros, a todos ustedes, por su interés. Entonces, le deseo una velada inspirada y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabella Neisinger, como representante de la Embajada de Alemania, que inició
prácticamente este encuentro y muchísimas gracias a León de la Torre por invitarme a esta casa lujosa que acabamos de conocer, que realmente me siento muy honrado de poder aprovechar este espacio para hablar sobre mi tema, que es la arqueología. Y pues nada, vamos a compartir un poco algunas experiencias sobre arqueología alemana, del Instituto Arqueológico Alemán en Latinoamérica. Cuando me contactaron y me pidieron una charla, más o menos dejando abierto el tema, pero definiendo el marco, me pidieron hablar sobre pues las actividades arqueológicas alemanas, o del Instituto Arqueológico Alemán, más precisamente, en Latinoamérica. Entonces me puse a pensar qué es lo que les podría presentar, ¿no? Entonces, por supuesto, no puedo empezar con Alexander von Humboldt y Eduardo Seller y Max Uhle y todos los grandes genios que han contribuido a la arqueología de Latinoamérica. Me habría quedado muy corto a principios del siglo XX. Entonces tenía que limitarme un poco y para hacer, digamos, el arco sobre la arqueología, la contribución alemana a la arqueología en Latinoamérica, también habría sido muy amplia, ¿no? Porque incluso lo que estamos haciendo en los últimos años en Alemania son muchos proyectos, ¿no? Y tampoco habría alcanzado el tiempo. Entonces he optado por una opción poco modesta. Voy a presentarles mis propios proyectos que a mi manera de ver representan bastante bien la arqueología alemana ejecutada en Latinoamérica en los últimos años. Bueno, se puede decir los últimos 30 años, y con la particularidad de que yo he tenido la suerte de poder trabajar en varios países de Latinoamérica, como pueden apreciar aquí en este mapa. Y lo particular es además que yo he trabajado en varias áreas culturales de América, ¿no? Empezando por lo que llamamos Mesoamérica, que pueden ver aquí en el mapa en la parte arriba, o sea, en el norte. Actualmente estamos trabajando en lo que llamamos la Baja América Central, o sea, Centroamérica propiamente dicho, o sea, Honduras. Pero mucho tiempo he pasado trabajando en el área andina, en varias partes del Perú y también en Ecuador. Y tuve la suerte, además, de trabajar brevemente en Brasil, como ven aquí, ese triángulo que dice Serra de Capivara. Entonces, con este panorama, quiero mostrarles un poco la diversidad geográfica que existe en Latinoamérica, que pude conocer yo, y al mismo tiempo voy un poco más allá en mi presentación, tratando de mostrarles un poco el marco temporal que abarca la ocupación humana en América, que empieza, según lo que sabemos hoy, más o menos 13.000 años antes de Cristo y termina, bueno, el periodo prehispánico termina con la llegada de los europeos al continente americano. Entonces voy a pasar, y nuevamente he tenido la suerte de trabajar casi en todas las épocas, y entonces vamos a recorrer, saltar varios de esos sitios, tocando esos temas brevemente, y con esto espero poder presentarles un panorama bastante amplio de las culturas tan diversas y milenarias de América, y al mismo tiempo
el trabajo que nosotros los alemanes y específicamente nosotros del Instituto Arqueológico Alemán estamos realizando y cómo estamos realizando esos trabajos con diferentes metodologías, ¿no? Aprovechando las nuevas tecnologías que están tan en boga actualmente. Y al final van a ver que es una tarea bastante compleja, ¿no? O sea, abarcar toda esa interdisciplinaridad y quedándose con la arqueología, con el enfoque arqueológico propiamente dicho. Y también les voy a presentar al final un concepto, como yo trato de englobar todo en una estructura metodológica para poder comprender toda esa complejidad arqueológica. Bueno, mucha introducción. Vamos directamente al primer sitio. Vamos a Brasil, primero a la Serra de Capivara, que es un lugar, más precisamente el sitio de Pedra Furada, muy discutido en los últimos años por la antigüedad, no solamente del sitio, sino por todo el tema de la primera ocupación de América. Pedra Furada es un sitio que destaca, bueno, aquí ven el paisaje, es el noreste árido de Brasil. Normalmente tenemos esa idea de Brasil como tierra amazónica muy húmeda, pero el noreste brasileño, como ustedes saben, es bastante árido, caracterizado por la vegetación de caatinga, y aquí se encuentran muchísimos sitios en esa Serra de Capivara, como se llama esa zona, muchos sitios con pintura rupestre y petroglifos. Estos petroglifos que podemos ver aquí y que representan escenas de la vida diaria de la gente que vivía aquí, se pueden fechar bastante bien en una época de más o menos 8 a 10.000 años antes de Cristo, o sea, la época de primera ocupación del continente americano, pero lo que está muy discutido aquí son unos fechados que van mucho más allá, hasta 40.000 años antes de Cristo. Esta discusión está en curso, todavía no está terminada. En los últimos años han surgido varios sitios con esos fechados posibles tempranos en varias partes de América y hay una discusión bastante fuerte que está actualmente en curso. Pero hasta el momento tenemos que quedarnos con esa fecha inicial de poblamiento del continente americano por cazadores-recolectores en más o menos 13.000 años antes de Cristo. Nosotros no queríamos meternos en este sitio en la discusión de la ocupación más temprana, sino en otro tema que no se había tocado hasta ese momento todavía, que es la transición de esa gente recolectora, cazadora, al cultivo de plantas, ¿no? Lo que aquí en el viejo mundo llamamos la neolitización. Ha habido varios sitios donde han excavado los colegas brasileños, tuvimos una infraestructura perfecta y una base ideal para desarrollar un proyecto. Aquí nos podemos ver tomando muestras en una excavación anterior hecha por los colegas brasileños, y aquí, como pueden ver, y eso lo practicamos en todos los proyectos, trabajamos siempre con la gente del lugar, aquí con estudiantes de la Universidad de Sao Paulo y otras universidades, ¿no? O sea, siempre son proyectos de cooperación. Aquí estamos rescatando muestras para análisis paleobotánico. Este proyecto lamentablemente no se pudo continuar porque llegó la crisis de la pandemia
y poco después se quemó el Museo de Historia Natural en Río de Janeiro, donde nuestra contraparte que hacía la paleobotánica tenía su laboratorio, y entonces ese proyecto lamentablemente quedó estancado. De aquí Brasil vamos a saltar a otra parte donde hemos tratado una temática muy similar y una época similar, muy temprana. Nos encontramos aquí en la cordillera occidental, en la Sierra Sur del Perú, a una altura de más o menos 4.500 metros de altura, donde se encuentra el Cerro Yamoca, que se ha vuelto muy interesante en los últimos años. Y aquí vemos lo que sale también en el título de mi ponencia, la cueva, ¿no? Bueno, es un abrigo, pero prácticamente una cueva, donde realizamos investigaciones. Lo que pueden ver es un cerro bastante imponente, importante también, un cerro sagrado que fue venerado durante siglos y milenios en el área andina. Y la razón por qué el sitio es tan importante es lo que pueden ver aquí, es un bofedal, ¿no? Un sitio húmedo donde nace uno de los ríos que luego va a la costa y forma la oasis fluvial en la costa que vamos a ver más adelante. Bueno, este sitio es muy interesante. Hicimos investigaciones en varios sitios, pero ese nos pareció tan interesante que hicimos una pequeña excavación de prueba y con mucha suerte recuperando material típico temprano de los cazadores recolectores que vivían aquí en esta zona, y sacamos casualmente también un fechado que nos daba 8.000 años antes de Cristo, y nuevamente en esa época de primera ocupación de los Andes. Interesante también todo el ambiente, todo el paisaje y toda la problemática que surge siempre cuando investigamos esos sitios tempranos y los investigamos con colegas de diferentes disciplinas. Lo que aquí era muy importante y muy provechoso, ese bofedal es un muy buen geoarchivo para reconstruir la paleoclimatología, porque tenemos una secuencia de más o menos 8.000 años hasta el pasado, y hicimos esas perforaciones de 10 metros de profundidad, sacando sedimentos, muestras macrobotánicas, análisis de polen, etc. Y, por supuesto, muchísimas muestras para fechado de radiocarbono, que nos permitió fechar toda la columna que extrajimos aquí y paralelizar con los periodos arqueológicos que podemos ver aquí, o sea, empezando con el arcaico, periodo inicial, Nazca, Huari, etc., todo lo que conocemos de la arqueología del área andina. De esta manera pudimos reconstruir aquí el clima y paralelizar con ciertos desarrollos culturales que tuvieron lugar en esta zona de la sierra. Y esto coincidió perfectamente con lo que habíamos investigado anteriormente en la parte de la costa, o sea, ahora hemos bajado todo ese valle del Cerro Yamoca hacia la costa, hacia la zona de Nazca, en el sur del Perú, y vemos aquí la excavación de un sitio arcaico. Arcaico es un término que describe más o menos lo que en el Viejo Mundo, como mencionamos anteriormente, describe esa transición de cazadores-recolectores al cultivo de plantas, ¿no? Y animales también, y al sedentarismo. Y eso es muy importante, es uno de los sitios más antiguos y mejor estudiados hasta el momento, con las primeras evidencias de viviendas,
y las viviendas pueden apreciar aquí. Son viviendas en pozo, como los llamamos, ligeramente hundidas de forma circular u ovalada, y esto es muy interesante porque esta es siempre en todas las partes del mundo la primera forma de vivienda de pueblos sedentarios, o sea, al inicio del proceso de sedentarización. Aquí lo pudimos estudiar en detalle y era, creo, una contribución bastante importante a la interpretación de todo el proceso evolutivo aquí en el área andina. Como pueden ver, las condiciones de conservación aquí en la costa desértica son óptimas, de manera que, por ejemplo, aquí podemos ver la envoltura de un entierro perfectamente conservada. El material se llama totora y vemos también algunos instrumentos. Aquí, ahí está. Aquí, por ejemplo, un instrumento probablemente para textilería y vemos también que hay unos textiles que todavía no son tejidos, que los tejidos surgen más tardíamente, pero estas evidencias nos dan una base muy buena para investigar esa época. Vemos también materiales como la obsidiana que trajeron de la sierra, instrumentos líticos, ¿no?, como este mortero que nos da un indicio que estaban procesando plantas, y encontramos aquí casualmente también el camote, o sea, la papa dulce más antiguo de América documentado hasta el momento. También aquí arriba un cultivo muy importante, el frijol, ¿no?, que aseguraba la alimentación de esos primeros agricultores. Bien, en el mismo sitio, y eso es una suerte para un arqueólogo, encontramos una secuencia de ocupaciones. Lo que no muestro aquí es lo del periodo inicial de 1500 a.C., pero aquí lo que vemos en la transparencia son entierros de la época Paracas temprano, un periodo que en esa parte no se había documentado hasta el momento, incluso se había negado que existía esa fase de la cultura Paracas en esa parte, y con estos hallazgos pudimos demostrar lo contrario, ¿no? Entonces incluso pudimos demostrar que hubo un desarrollo muy largo y continuo, incluyendo también ese periodo Paracas temprano. También encontramos otras fases de la misma cultura. La cultura Paracas en total tarda desde 800 a.C. hasta 200 a.C. y aquí pudimos documentar un asentamiento completamente intacto, sin disturbar, con entierros, contextos funerarios muy importantes, porque son contextos cerrados que nos permiten perfectamente estudiar el material y la cronología de esas culturas. Entonces, esta es la cultura Paracas, y las fases cerámicas se llaman Ocucaje 1 a 10. Eso es importante resaltar, que estaba completamente intacto, porque ustedes saben que el saqueo o la huaquería en estos países en general en Latinoamérica es un flagelo, ¿no? Entonces muchísimos contextos arqueológicos importantes se destruyen por la búsqueda de tesoros. Especialmente la cultura Paracas ha sido muy huaqueada, y en este caso tuvimos la suerte de poder documentar un asentamiento con más de 70 entierros, etcétera, y con todo el rico material completamente intacto. Lo que también fue sorprendente y novedoso era que la cultura Paracas no era solamente, como se pensaba tradicionalmente, una cultura de la costa, sino también encontramos vestigios de la cultura Paracas en la sierra.
Y aquí ven un asentamiento muy grande con terrazas agrícolas que documentamos a una altura de 1.700 metros de altura, yendo valle arriba hacia los Andes. Aquí puedo demostrar un poco cómo documentamos esos sitios que son realmente un reto para documentarlos porque son muy grandes y por supuesto utilizamos aquí las nuevas tecnologías, en este caso la fotogrametría, con un soporte un poco curioso porque en estas zonas donde hay muchos vientos y ráfagas es bastante difícil trabajar con drones. Lo que hicimos aquí era trabajar con un parapente y el especialista en fotogrametría hizo las fotos con una cámara de alta resolución desde el parapente y produjo este modelo digital del terreno de más o menos 4 kilómetros de extensión, documentando con todo detalle las terrazas y también el núcleo de asentamiento. Probablemente esto era algo así como una colonia agrícola de la gente Paracas. Entonces, quiero resaltar que una parte muy importante de nuestro trabajo, y quizás esto es un poco una especialidad de nosotros los alemanes, esa insistencia en la documentación, en producir planos, documentar todos los vestigios para crear bases, ¿no?, de materiales que puedan servir luego para, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad científica, para discutir diferentes teorías del desarrollo cultural. Este aspecto lo vamos a ver también en otros trabajos. Subimos más, encontramos más sitios y se abrió todo un mundo completamente nuevo en un área que antes no había sido investigado. Aquí también documentamos otro sitio de la sierra a 3.200 metros de altura. A la izquierda pueden ver una vista satelital y a la derecha utilizamos la tecnología de escaneo láser, ¿no?, para documentar las terrazas y pueden ver perfectamente cómo se pueden ver muy bien esas terrazas del asentamiento nuevamente muy grande. Y también el fruto de la documentación minuciosa, no solamente por teledetección, sino también por el trabajo en el campo, porque eso siempre es nuestro trabajo de los arqueólogos, recorrer los sitios, interpretar los vestigios en la tierra y de esta manera documentamos un nuevo patrón de asentamiento, un nuevo patrón arquitectónico, que es estas estructuras circulares que antes no se habían visto para toda la Sierra Sur y para la cultura Paracas. Aquí una vista de la excavación y de una de las estructuras que tenían unos 40 metros más o menos de diámetro, y así nos imaginamos un poco cómo podían haber sido las construcciones de unos establecimientos que hasta hoy día no podemos decir con certeza qué función tenían. Estamos casi seguros que tenían que ver con el trabajo con camélidos, ¿no?, que viven las llamas, alpacas, etcétera, para producir lana, que fue muy apreciada y necesitada por la gente de la costa, y quizás ustedes conocen los famosos textiles Paracas multicolores que se han conservado perfectamente en tumbas de la costa de la cultura Paracas. Paracas y Nazca son muy cerca. Exactamente, ahora lo veremos. Muy bien, entonces, para resumir un poco el trabajo que hicimos aquí en el sur andino, esto es lo que llamamos la transecta andina. O sea, era un estudio de patrones de asentamiento desde la costa pacífica hasta
la sierra hasta el Cerro Yamoca y documentamos más o menos 1.500 asentamientos, o sea, no sitios, sino asentamientos prehispánicos de todas las épocas, que son una base muy buena para luego aplicar otras tecnologías o metodologías, ingresando todos los datos de las varias disciplinas que participaban en el proyecto, y utilizamos aquí, por supuesto, sistemas de información geográfica para juntar todos esos datos y para analizarlos. Y en resumen salen cosas como estas. Aquí vemos, por ejemplo, el área de investigación, aquí la parte de la sierra, aquí la parte de la costa, y estos puntos rojos son los sitios, en este caso asentamientos del periodo Paracas medio. Y si eso lo graficamos según el avance del tiempo, vemos cómo se trasladan o desplazan los centros de asentamiento hacia la costa en la época Paracas y yendo hacia la época Nazca. Y esto es lo que tenemos precisamente para el periodo Nazca temprano, una gran concentración de sitios en la parte del pie de los Andes, ¿no? En los oasis fluviales donde los Nazca obviamente desarrollaron la agricultura y desarrollaron el florecimiento, o sea, la época clásica, diríamos, en el área mesoamericana de la cultura Nazca. Aquí un ejemplo de un sitio Nazca que excavamos, y en la parte de la derecha una reconstrucción de un pequeño centro regional de la época Nazca temprano, y a la izquierda la típica cerámica tan atractiva, polícroma, que se encuentra en estos sitios. Esto lo investigamos en el contexto de nuestro estudio del otro vestigio tan famoso de la cultura Nazca, que son los geoglifos. Por supuesto, no voy a entrar ahora en los detalles de los geoglifos, pero quiero decir y mencionar que aquí aplicamos todo el paquete de las metodologías interdisciplinarias para estudiar este complejo fenómeno, especialmente la pregunta sobre el significado de esos geoglifos en el desierto de Nazca. Podemos ver aquí colegas físicos que desarrollaron una nueva tecnología de fechamiento de superficies de piedras. Trabajamos con paleogenética y análisis de isótopos. Aquí vemos al geofísico haciendo magnetometría, geoeléctrica, y por supuesto utilizamos la fotogrametría y escaneo láser para la documentación de los geoglifos. Resumiendo y ya yendo al resultado de nuestras investigaciones, creo que causamos un poco un cambio de paradigma sobre la percepción de los geoglifos de la cultura Nazca, que se interpretaron siempre como imágenes dibujadas en el desierto. Nosotros encontramos en nuestras excavaciones sobre los geoglifos vestigios arquitectónicos, altares, estructuras de piedra que sirvieron para depositar ofrendas, o sea que la gente utilizaba los geoglifos, eran sitios religiosos, o sea, un paisaje ritual relacionado con cultos al agua y la fertilidad. Aquí vemos una recreación de la National Geographic, cómo nos podemos imaginar esas actividades, o sea, que la gente subía, depositaba ofrendas, etcétera, etcétera. O sea, eran campos de acción, escenarios para hacer rituales, y no eran tableros para hacer algunos dibujos en el desierto. Bueno, hablamos de la época clásica ya, que se diría sobre la época Nazca temprano,
Y la época clásica, por supuesto, la que conocemos también de Mesoamérica, y ahora nos atrevimos a hacer este salto con este enlace y vamos a una zona nuevamente completamente diferente en la península de Yucatán, en la zona Puuc, donde encontramos sitios de arquitectura maya, ¿no? Ahora estamos en la época clásica maya, en este caso en el clásico final, en un sitio muy poco conocido que se llama Xquipché, y ya podemos ver en esta imagen de satélite alguna estructura en el bosque, y durante la excavación encontramos esto, el palacio más grande de la zona Puuc, por eso también llamo la ponencia de la cueva al palacio, ¿no? Aquí estamos con el palacio y pudimos liberarlo. Excavar sería mucho decir, es liberar la arquitectura que estaba en muchas partes todavía en pie y consolidándolo para fines de investigación. En muchos casos, en esa época todavía, finales de los años 90, se veían los sitios mayas todavía, sobre todo por sus estructuras monumentales, y no se veía tanto el contexto con los asentamientos. Esto porque en muchos casos solamente se excavaban las estructuras monumentales, pero no se documentaba en detalle el asentamiento. Entonces, el objetivo de ese proyecto era documentar el asentamiento completo, y el resultado era este plano de un asentamiento de más o menos 1.500 habitantes con muchas estructuras de piedras, típico de la época del clásico terminal de la cultura maya. Aquí vemos una reconstrucción. Quiero mencionar aquí también, durante los últimos 30 años han entrado muy fuertemente todas las técnicas digitales que nos ayudan mucho a reconstruir virtualmente los contextos que excavamos, y podemos graficarlo y dibujarlo de esta manera para proyectarlo al público, ¿no? Esto sería el Palacio de Xquipché, bastante grande, y el Palacio de Xquipché ofrecía muchas sorpresas, ¿no? Que un elemento, por ejemplo, que documentamos aquí en este palacio, y aquí resalto otra vez la documentación minuciosa, ¿no? Porque muchos colegas nos declaraban por locos que estábamos dibujando todas las piedras, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, esas piedras en otras excavaciones, ¿no? Normalmente simplemente se retiraban para liberar aquí la fachada bonita. Pero estas piedras son muy importantes para interpretar todo el contexto, porque son piedras arrancadas por la gente que invadió el palacio después de que fuera abandonado, ¿no? Porque esto cae precisamente en lo que se llama generalmente el colapso maya, una época que se piensa que de repente se colapsa todo el sistema de la cultura clásica maya y la gente se va de un día al otro, pero estas evidencias muestran que el proceso fue mucho más complejo, complicado, y eso se demostró también en esta excavación en el segundo piso del palacio, porque todas esas piedras que vemos aquí dispersas eran piedras que se han dejado en un estado sin terminar, o sea, se abandonó la construcción del palacio en el proceso de la construcción. Y eso nos dice mucho sobre el proceso del abandono de las ciudades mayas al final de la época clásica maya. Un tema muy complejo, tampoco resuelto en todos los detalles, pero allí hemos avanzado bastante en los últimos tiempos. Y hablando ya sobre la cultura maya, vamos a entrar en
otro proyecto ya en el país de Honduras. Vamos a Copán, en el extremo oeste de Honduras, donde desarrollamos un proyecto bastante específico, que no era de investigación arqueológica propiamente dicho, sino más bien un proyecto para desarrollar un sistema de documentación digital basado en la web y en el Internet, ¿no? Eso era un anhelo de muchos movimientos tecnológicos y sigue siendo, ¿no? Y sigue siendo un problema manejar todos esos datos digitales que estamos produciendo, y este sitio de Copán fue escogido como un ejemplo para desarrollar una metodología de tal sistema de documentación. Vemos aquí el sitio de Copán, dentro del Valle Grande de Copán. Aquí vemos el sitio de Copán, el pueblo de Copán Ruinas, que creció precisamente por el sitio arqueológico de Copán. Esa es la imagen clásica que tenemos de un sitio de la época clásica maya. Copán es el sitio más estudiado de la cultura clásica maya. Es un sitio fascinante porque tiene una historia epigráfica, se puede reconstruir toda la dinastía de gobernadores que reinaban ese sitio, pero todavía quedan muchas tareas, especialmente tareas de documentación por hacer. Entonces aquí escogimos para ejemplificar y para ensayar nuestro sistema un templo 18, que fue el mausoleo del último emperador o el rey de Copán, templo 18, y allí aplicamos pues toda la tecnología que teníamos a disposición, utilizando nuevamente escaneo láser, fotogrametría, etcétera, con la intención de juntar otra vez todos los elementos dispersos en el mundo. Se ha trasladado mucho material a Estados Unidos, al Museo Británico. Hay esculturas de piedra, por ejemplo, en el Museo Británico, y lo que tratamos de hacer es juntar digitalmente, o sea, virtualmente, esos elementos para hacer reconstrucciones virtuales de esa arquitectura. Entonces, esto podría ser un ejemplo, lo que documentamos in situ y luego juntando todos los elementos que están ahora en depósitos en muchas partes, y esa reconstrucción virtual nos permite jugar con las diferentes opciones de reconstrucción. Y ustedes saben que en el pasado había mucha discusión sobre reconstrucciones reales de sitios arqueológicos, ¿no? Y aquí con la reconstrucción virtual podemos evitar esa problemática. Bien, lo que aplicamos aquí también en Copán es esa tecnología que está revolucionando ahora sobre todo la arqueología en países tropicales con mucha vegetación, que es la prospección LIDAR, ¿no? Escaneo láser desde el aire, que nos permite filtrar la vegetación y ver los vestigios que están en la superficie de la Tierra en sitios muy boscosos. Este es, por ejemplo, una imagen de Copán, centro, claro, grandes partes ya están documentadas, pero se puede ver, por ejemplo, aquí la gran plaza donde está el centro de Copán monumental, y muchas partes todavía están cubiertos por bosques. Y si aplicamos esos filtros de la tecnología LIDAR, se nos revela pues, toda la complejidad del sitio, toda la extensión de la arquitectura que tenemos aquí en el lugar. Como vimos en la transparencia anterior, la tecnología LIDAR es bastante complicada, costosa también, o sea, movilizar aviones, analizar todo eso es una tarea bastante grande.
Eso se me olvidó decir. También salieron de ese sobrevuelo LIDAR otras evidencias que todavía no se habían visto hasta ese entonces. Nosotros hicimos el sobrevuelo sobre todo el Valle de Copán y vimos estos vestigios de terrazas, restos de terrazas que cubren prácticamente todas las laderas del Valle de Copán y que obviamente fueron la base de la economía agrícola, o sea, lo que alimentaba Copán. O sea, un gran logro adicional a lo que sabíamos hasta el momento y que requiere estudios profundizados en el futuro. Bueno, también estos sobrevuelos nos permiten crear modelos digitales del terreno y estos modelos a su vez nos sirven para cualquier tipo de investigaciones en sistemas de información geográfica, por ejemplo, estudios de visibilidad. Ustedes saben que la astronomía jugaba una parte importante en la cultura maya y todos estos ensayos se pueden realizar con estas tecnologías. Pero volviendo al tema LIDAR, que está evolucionando últimamente bastante, nosotros siempre tenemos un problema si tenemos que utilizar aviones, porque esto hay que prepararlo con mucho tiempo de antelación. Se puede hacer un solo vuelo LIDAR y luego se hace el análisis. En otros tipos de trabajo ahora estamos utilizando drones, ¿no?, que son ahora capaces de cargar un sensor LIDAR y esto estamos justamente aplicando en nuestros trabajos en Honduras. Esta imagen es de abril de este año, donde realizamos trabajos en el campo, en la costa del Caribe, en Honduras, y con esto ya damos un salto más y aquí vemos unos ejemplos de lo que sale del análisis de esas prospecciones. A la izquierda una imagen, lo que llamamos una ortofoto de la superficie. Ya podemos reconocer en algunas partes donde no hay cobertura de bosque ciertas plataformas, pero en la imagen LIDAR, una de muchas que produjimos en esta temporada, vemos la estructura de los sitios con plataformas, patios y cualquier cantidad de estructuras. O sea, un aporte muy importante al estudio de patrones de asentamiento y arquitectura en una zona, dicho sea de paso, que hasta el momento era casi desconocida. Nos encontramos aquí en la costa noreste de Honduras, en el pueblo de Guadalupe, muy cerca de la playa del Caribe, y escogimos esta zona, esta región, a pedido de nuestros colegas del Instituto de Patrimonio de Honduras, porque esa zona estaba arqueológicamente sin investigar, a pesar de ser una zona muy importante en el cruce de tres áreas culturales muy importantes. La una ya la conocimos, Mesoamérica, donde se encuentra Copán en la parte del extremo oeste aquí de Honduras. Luego vemos aquí lo que llamamos Baja América Central o más recientemente la región istmo colombiana, porque sabemos que en cierta época estaba muy fuertemente relacionada con el noroeste de Colombia y una zona que hasta el momento ha sido muy poco estudiada, especialmente en la parte oeste, que es el Caribe, que se ha visto siempre como un espacio de separación de culturas, y ahora vemos que, igual que el Mediterráneo, más bien es un espacio muy importante de comunicación.
volvemos al sitio de Guadalupe. Escogimos ese sitio porque habíamos encontrado allí un montículo que parecía ser interesante para hacer una primera prueba, un primer cateo, para saber si se encontraban vestigios arqueológicos. Y como ustedes pueden ver, la cantidad de hallazgos era sorprendente, de tal manera que tuvimos que quedarnos en ese mismo sitio 4 temporadas para excavar, pero para nosotros era como una ventana, una primera ventana para conocer la secuencia cultural de la parte tardía de la historia, aquí más o menos entre 1000 y 1500 después de Cristo, y con muchas características, muchos materiales a estudiar y para caracterizar la cultura de la zona. La gran cantidad, especialmente de cerámica, por un lado es un tesoro para un arqueólogo, pero al mismo tiempo una pesadilla, porque documentar todo ese material toma muchísimo tiempo. Entonces, nuevamente utilizamos nuevas tecnologías, ayudados por especialistas para escaneo de cerámica, y desarrollamos una metodología para documentar especialmente la cerámica escultórica que ocurre allí con gran frecuencia, para documentarlo mucho más rápido. O sea, podemos citar aquí un factor 20, ¿no?, para documentar ese material, y de esa manera avanzamos bastante rápido. Y aquí un caso muy particular y curioso: encontramos una pequeña figurina de hueso que era muy interesante porque nos indicaba relaciones culturales con la parte este del Caribe, con Venezuela, donde se encuentran figurinas de este estilo, y con el escaneo y la composición digital pudimos reconstruir virtualmente esta pequeña figurita. Y además, como pueden ver, los rasgos faciales salen incluso mejor en el escaneo que en la foto que vemos a la izquierda. Bien, otro aspecto interesante para analizar con nuevas, las tecnologías que tenemos a nuestro alcance era la obsidiana, que ocurría en gran cantidad en el sitio de Guadalupe, y con el análisis pudimos saber porque podemos determinar la procedencia de esos materiales bastante bien, y pudimos determinar que gran parte de ese material de la obsidiana venía de un yacimiento aquí en el sur, varios cientos de kilómetros de distancia en el sur de Honduras. Otro tanto venía, un 34% venía de La Esperanza, otros yacimientos, otro poquito de Ixtepeque, incluso en Guatemala, incluso teníamos materiales de México. O sea, que esa gente en el pequeño pueblito, supuestamente insignificante, tenía relaciones de larga distancia, conocían todo el mundo de esa época para conseguir productos y para intercambiar ideas y también esos productos. Estamos ahora en la posición de haber documentado más de 100 sitios en la zona en el noreste de Honduras, incluyendo también las islas de la bahía, donde había relaciones muy fuertes, una cerámica casi idéntica, y donde obviamente se movía la gente constantemente. Y aquí nuevamente nos servimos de las metodologías de los sistemas de información geográfica para reconstruir posibles rutas de movimiento, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí una ruta muy probable que atraviesa la sierra, la cordillera de la costa, para llegar a lo que llamamos el Valle de Aguán, un valle muy fértil y con sitios muy importantes. Y aquí obviamente se intercambiaban productos por esas rutas y hasta las islas de la bahía. De esta manera
podemos reconstruir ya después de 8 años de trabajo, un mundo completamente nuevo. Sabemos que la zona estaba muy densamente poblada, la gente intercambiaba productos, por supuesto los moluscos del Caribe, pero también jade, que viene probablemente de Guatemala, la obsidiana que hemos visto que viene de muchas partes, incluso llegaban objetos, muy pocos, pero sí llegaban objetos de metal que son un producto de intercambio típico de larga distancia que venía del oeste de México y que llegaba aquí al sitio de Guadalupe. Bien, hasta aquí creo que les he confundido lo suficiente con los diferentes sitios, con las diferentes épocas, y quería enseñarles esto para que ustedes me entiendan en mi tarea de crear siempre un marco conceptual para poner tanto todas esas evidencias y también para orientarme en el uso de las diferentes disciplinas que nos puedan ayudar, y realmente tenemos muchísimas tecnologías interesantes que nos pueden ayudar en la arqueología. Para mí, lo básico para no perder la orientación es lo que llamo yo la arqueología de asentamientos, ¿no? Para mí lo básico siempre es identificar el lugar donde vivía la gente que nos interesa. Esa es la vivienda, ¿no? Ahí encontramos información sobre las condiciones de vida de la gente, ¿no? Cómo vivían, cómo morían también. Habíamos visto estas primeras viviendas circulares, y la vivienda siempre forma parte de un asentamiento, ¿no? Bueno, por lo menos en los casos donde hay muchas viviendas. El asentamiento nos da información sobre la cantidad de gente que vivía y la estructura de las sociedades que vivían allí, ¿no? Es el factor sociológico que nos interesa, y juntando informaciones de diferentes asentamientos de diferente tamaño y grado, hasta sitios con palacios, etcétera, nos da informaciones sobre sistemas políticos. Todo esto hay que enmarcar siempre, a mi modo de ver, en las evidencias del paisaje. Hemos visto muchos paisajes, desde las cumbres de los Andes, hemos visto el noreste de Brasil, hemos visto la zona húmeda tropical del Caribe y la zona seca del norte de Yucatán. Todas estas condiciones variadas que, porque no basta con esto, estas condiciones con el tiempo cambian. Hay cambios climáticos a los cuales esta gente tiene que adaptarse, ¿no? Pero con este esquema básico de arqueología de asentamiento, creo que podemos juntar las informaciones en un marco conceptual, y a esto podemos aplicar todas estas tecnologías que tenemos a nuestra disposición y decidir qué es lo que utilizamos. Por ejemplo, los métodos de campo y documentación, la teledetección, fotogrametría, escaneo láser, etcétera, la geofísica, prospección terrestre que hacemos nosotros mismos, los arqueólogos, y finalmente también la excavación, ¿no? Podemos ver también todas las tecnologías y metodologías para investigar el hombre y el ambiente, la geoarqueología que se ha desarrollado muy fuertemente últimamente, la paleobotánica, paleozoología, etcétera, etcétera. Y tenemos estas tecnologías fascinantes de arqueometría, por un lado para fechar los vestigios que estamos excavando, pero también para analizar los objetos que estamos encontrando, la metalurgia, mineralogía,
etcétera, etcétera. Y finalmente, y esto cada vez más fuerte, los métodos digitales, la computación, modelado 3D, bastante importante a base de los métodos de teledetección, las bases de datos que nos permiten combinar las evidencias y relacionarlos con el paisaje, sistemas de información geográfica, y otro tema que estamos recién desarrollando, pero con muchas expectativas, que es la inteligencia artificial, que nos va a traer todavía muchas sorpresas en el futuro. Bien, todo esto, sobra decir que había mucho apoyo en los últimos años por las entidades financieras, la Fundación Alemana para Investigación Científica, el Ministerio de Educación e Investigación del gobierno alemán, el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas, no los olvidemos. Construimos recientemente un pequeño museo en Honduras con ayuda de la Embajada de Tegucigalpa. Tenemos la Gerda Henkel Stiftung, tenemos una fundación suiza que nos ha apoyado en muchos proyectos y, por supuesto, tenemos la ayuda de todos los colaboradores, todas las colaboradoras en los proyectos, que han sido realmente muchos y que no puedo mencionar a todos y todas. Y a ustedes muchas gracias por la atención. Creo que espero que no fuera demasiado detalle. Podemos profundizar, si quieren, en aspectos particulares de cada uno de los proyectos. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Sí, un segundo que tenemos un micrófono. ¿Puedo usar el micrófono? A mí me ha gustado mucho, sobre todo la exposición, muy sencilla, muy clara. Yo tengo la suerte de que Perú lo conozco bastante y que a mí me gusta la arqueología. Claro, el Alto Perú, que realmente es Bolivia, y la cultura tiahuanaco, claro, las fechas lo que me ha sorprendido es que al principio de todo hablaba de unas fechas, claro, ¿qué digo yo? Pero ¿cómo 12.000 años antes de Cristo? Porque ya sabe usted que con las cabezas estas grandes que hay, se decía que si los africanos habían ido allí, ¿vamos? No solo por el estrecho de Bering, sino desde África. Digo, pues hombre, no se sabe, ya lo sabremos con el tiempo. Pero Tiahuanaco por un lado. Luego, yo que sí, documentales y en YouTube, cosas de las últimas cosas que se han encontrado. Yo cuando fui allí, lo último que había en Perú era el Chavín de Guantar, que yo fui al Chavín de Guantar, ¿no? Además tuve la suerte de ir con el que había descubierto aquello. Me enteré después, cuando no pagó ni entrada, y el librito que daban estaba este. Pero luego dices Tiahuanaco, lo que hablan, que no se sabe hasta cuánto, es mentira del todo, o una suposición, que si las piedras grandes estas de tantas toneladas como las de Baalbek, casi, pues que realmente era una especie de hormigón, o sea, una piedra artificial. Y que cogían, que si el guano de no sé dónde, tal, que si químicos, que si hay unos franceses también, arqueólogos y tal, que han investigado y dicen, no, sí, eso sí se hace. Y una cosa de Tiahuanaco, y las fechas, y me dice 12.000 años por un lado, y luego todas las demás son 1.500 antes de Cristo como mucho. Porque claro, yo también estuve en Chanchán, yo he ido bastante. Perú. México también, pero México es otra cosa. Copán no conozco. Y me ha gustado yo cuando con personas que no tienen que ver nada con la arqueología ni con la historia, que es otra cosa que me gusta, digo, a mí me gustan las piedras, para mí son esas, no las piedras preciosas de las sortijas de las señoras, ¿no? Sino las piedras grandes. Porque como me dicen, y ahora está lo de, ahora ya se han descubierto más cosas, aparte de Chavín de Guantar, abajo cerca de Arequipa, que yo no fui a Arequipa porque yo fui antes del que llaman chino, que era japonés.
Y entonces el sendero luminoso, dice, a ver si se confunden, y como soy ingeniero de caminos, canales y puertos, pues claro, le van a pedir dinero a la empresa suya. Bueno, quizás no para contestar Pero algunas es muy interesante, una cosa 12.000 y luego el otro pasar a 1500 antes de Cristo. Y las relaciones entre unos y otros. Porque las grandes, los Wani con H, digo, los chachapollas, que también andan en otro lado. O sea, Bueno, felizmente tenemos investigación seria últimamente. Y especialmente lo que me gusta bastante es que hay bastante desarrollo en los países mismos de la disciplina, especialmente en Perú, donde yo he trabajado bastante tiempo y he visto cómo se han establecido facultades de arqueología bastante buenas y donde se ha desarrollado también una arqueología financiada por los mismos países, ¿no? Que incluso las empresas han descubierto la arqueología como un medio para proyectarse cuando lo financian. Y la verdad es que estoy muy contento que la arqueología en esos países ya no está tan dominada por nosotros los extranjeros y pues me satisface. Yo he trabajado mucho tiempo, más de 25 años, con un colega en Perú y ha sido realmente un trabajo de cooperación donde ambas partes han contribuido de igual manera. Pero en principio ya no tenemos que especular, hay mucha información buena también sobre los fechados de los sitios, ¿no? Entonces, ya no hay que especular, por ejemplo, el caso de Nazca, ¿no? Es típico, ¿no? Se ha escrito mucha tontería antes de que se han hecho trabajos sistemáticos, ¿no? Y bueno, así tiene que avanzar la ciencia, ¿no? O sea, demostrar las cosas con datos y bien documentados. Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitarte por este maravilloso viaje cronológico y paisajístico por todos estos sitios de la América precolombina. Muchos de estos proyectos, ya sabes, los conocía bien, algunos no, el de Brasil nunca nos habías contado. Y no tengo una pregunta, tengo una petición, y sobre todo ahora que tienes proyectado esta imagen, que en todas tus reflexiones, en todo lo que te queda por escribir y publicar, porque es mucho toda esta documentación que tienes, que no olvides algo que sabes que nos interesa muchísimo, el enfoque de género. Es decir, en este estudio de asentamientos, la presencia de las mujeres, las actividades, que tampoco se ha hablado de ello y que estoy segura que has encontrado evidencias estupendas que visibilizar y sacar a la luz. Y esa era mi propuesta. Ya nos conoces. Ya lo sé, y en eso estamos colaborando, ¿no? Y por supuesto estamos respetando ese aspecto y desarrollándolo. Adelante. Bueno, también me sumo a las felicitaciones. Yo quería preguntarte por algo que tampoco has tratado y que lo has dejado ayer para el final, lo de inteligencia artificial. Es algo que últimamente nos preocupa, sabemos las ventajas que puede servir en nuestro día a día para muchísimas cosas y tal. ¿Cuál crees tú que va a ser la revolución de la inteligencia artificial en el ámbito de la arqueología? Así, si tienes alguna idea. Para mí, bueno, yo no soy especialista en inteligencia artificial, pero todos estamos observando, leyendo. Mi opinión es que la inteligencia artificial no está haciendo maravillas, digamos, desarrollando su propia inteligencia. En este sentido, la inteligencia en principio es un término equivocado, ¿no? Pero lo que sí hace, lo que se llama inteligencia artificial, es trabajar, procesar una cantidad de datos que nosotros no somos capaces de procesarlo.
Eso siempre ha sido nuestro gran problema en la arqueología. Hay tantos datos. Bueno, pensemos solamente en esa cerámica, ¿no? Que es una pesadilla para nosotros. Sabemos perfectamente que lo ideal sería procesarlo todo, dibujarlo todo, analizarlo todo, pero es imposible. Solamente podemos analizar fracciones. Y de ese tipo hay muchas tareas en arqueología. Simplemente el cuerpo de datos es demasiado grande para procesarlo una persona humana. Y allí es justamente donde entra la inteligencia artificial, ¿no? Puede trabajar mucho más datos, ¿no? Puede hacer, estamos justamente en un proyecto de clasificación tanto de cerámica como también de obsidiana, ¿no? Dando los datos a la máquina para que los procese, ¿no? Y para encontrar similitudes entre diferentes cuerpos de datos que para nosotros es imposible realizar, pero la máquina sí lo puede. Y allí hay un potencial enorme para la arqueología para procesar todos esos datos. O pensemos en los datos de estudios de patrones de asentamiento. O sea, jugar todas las posibilidades de combinación con los factores que nosotros tenemos, sea paisajístico, topografía, materiales que encontramos en el terreno, ¿no? O sea, combinar todas esas evidencias nosotros con la base de datos es casi imposible, nos tomaría demasiado tiempo. Y sabemos de casos que colegas han trabajado años en su doctorado o en su habilitación y al final casi se murieron, ¿no? Por la cantidad de material. Allí nos ayuda, creo yo, la inteligencia artificial para procesar ese material y sabemos que hay ese factor de aprendizaje hasta cierto punto de la inteligencia artificial. Claro que sí, puede reconocer nuevas estructuras que nosotros no hemos visto, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay bastante futuro para la arqueología. En cómo sistematizar todo eso para que esos datos que se introducen en los distintos proyectos se puedan luego poner en común y o sea, que los mismos sistemas que se utilizan en un lado pues coincidan con los de otro y no sean solo publicaciones que se quedan aisladas, ¿no? Llegar a una macro, digamos, un macro acceso a toda esta cantidad de información. Exactamente, ¿verdad? ¿no? Ahí está la otra cosa, o sea, podemos juntar bases de datos de diferentes proyectos, ¿no? Siempre tuvimos reserva hasta ahora diciendo quién lo va a trabajar. Ahora la inteligencia artificial hace exactamente lo contrario, busca los datos, a veces automáticamente en el internet y tal, ¿no? O sea, lo que hace Google y Microsoft y no sé cuántos, ¿no? O sea, buscan esos datos para darles sentido en su análisis. ¿Hay una pregunta? Bueno, muchísimas gracias, ha sido interesantísimo y desde luego esta imagen resume perfectamente lo que es la arqueología en este momento y en la que hemos trabajado mucho, pero ya desde el punto de vista de un arqueólogo hispano, que no contamos con ninguna ayuda, bueno, te dan el permiso para excavar, pero no te dan presupuesto, tienes que estar mendigando a los ayuntamientos, a las consejerías de cultura, que les gusta mucho, pero que luego no hay dinero para eso. Entonces, una pregunta un poco comprometida. En uno de estos proyectos, macroproyectos tuyos, ¿qué presupuesto manejáis? Ya hemos visto quiénes os ayudan y quiénes colaboran, pero ¿cuánto puede costar uno de tus proyectos? Tengo que pensar, el actual por 3 años son más o menos 600.000
euros. Lo más importante, hay que decir bien claramente, es el personal, ¿no? Los puestos de trabajo. Claro, es costoso, pero hay que convencer a las instituciones que vale la pena, ¿no? Y es importante, es súper importante, sobre todo para esos países donde estamos investigando. Claro, para España, bueno, todos conocemos el valor del patrimonio, ¿no? El valor histórico. Estamos dando prácticamente en ese poblado de Guadalupe historia a esa región, ¿no? Y la gente está alucinando y tienen ahora un pequeño museíto y tal, ¿no? Pero eso tiene un valor enorme, ¿no? O sea, de la autoestima, ¿no? Y la percepción de sí mismo. Es importantísimo. Sí, aquí también intentamos implicar a la gente de los alrededores y hacer cantidad de visitas. Pero el problema es eso, los estudiantes, antes cuando yo era estudiante, hace muchísimos siglos ya, pues por lo menos te pagaban el viaje, el alojamiento, la comida. Ahora casi el estudiante se lo tiene que pagar, o tienes que ir mendigando a los ayuntamientos para que les den la comida, para que les alojen, y a veces el arqueólogo, el director de la excavación, tiene que hacer una labor absurda, perder una cantidad de energías. Tú hablas de 600.000 y aquí si nos dan 6.000, bueno, damos saltos. Entonces, es muy triste porque en la península ibérica, en España, hay un patrimonio arqueológico espectacular. Ya no dejan abrir nuevos yacimientos. Antes, cuando había excavaciones de emergencia por las obras públicas, no había más remedio que hacerlo, pero ahora ya se intenta que no se abran más yacimientos porque luego hay que consolidar, porque también, claro, se quedan a la intemperie. Entonces, claro, lo triste es que no contamos con apenas pues apoyo económico. Y bueno, pues tendremos que cambiar también un poco el chip y pedir ayudas a empresas, porque aquí antes no se podía pedir a ningún sponsor, a la palabreja, pero ahora pues habrá que pedir pues a empresas multinacionales. Si te pones una camiseta que ponga Nivea, pues que den dinero, pero eso todavía no está muy bien visto. Bueno, es solo un comentario de una arqueóloga un poco agotada. Gracias. Pues felizmente, y quizás un poco como palabra de conclusión, felizmente en Alemania hay una filosofía también por la parte de la política que investigación es una inversión para el futuro, ¿no? Incluso hasta tal punto que en épocas de crisis se recorta en muchas partes, pero en la investigación a veces, no siempre, y no sabemos cómo va a ser con este gobierno. Están trabajando ahora justamente en el presupuesto del Estado, pero en gobiernos anteriores, cuando había crisis, no se recortaba en la investigación, porque la investigación, bueno, claro, no los arqueólogos probablemente, pero quizás un poquito también, ¿no? La investigación asegura el futuro después de la crisis, ¿no? Para salir de la crisis, ¿no? Es una inversión y genera también dinero, puestos de trabajo, etcétera. Bueno, palabra de clausura. Nuevamente, muchísimas gracias que hayan aguantado tanto. Bueno, quizás porque es muy agradable aquí el ambiente y también la temperatura, y afuera, como vamos a ver ahora, va a hacer calor. Bueno.